La bruja en el mar. Hace algunos años trabajé para una revista de corte sobrenatural. Personalmente no creía por aquel entonces en nada de origen insólito. Pensaba que todo debía tener una explicación. Y es que para mí, de inicio, no deseaba trabajar en el tipo de género que abarca el terror o aquellas cosas que decimos que no tienen explicación. Pues en mis inicios como periodista cubrí algunos casos bélicos en el extranjero. Siempre quise ser un periodista mal llamado serio. Entonces, desde mis inicios comencé con esta, digamos, periodismo noticioso real. Soy originario de la capital chilena, un lugar donde al menos durante mi juventud no ocurría nada interesante. Era tiempos de paz y tranquilidad. Estudié periodismo en la Universidad Nacional y desde antes de titularme ya estaba trabajando en el extranjero. Como he dicho al principio, cubriendo un conflicto bélico que por cuestiones de censura prefiero reservarme el nombre del país y la guerra en cuestión. Estuve 3 años trabajando en ello, pero al final nos mandaron de nuevo a casa y llegando a la capital me dieron contrato para 1 año más de trabajo, pero con el cambio de administración terminaron echándonos a varios de los periodistas. Pasé varios meses desempleado. Incluso estuve a punto de tomar un trabajo en la construcción. No digo que no sea digno, sino que no era algo que no deseaba hacer. Cuando estaba más desesperado, un amigo me ofreció trabajo en su revista, misma que tenía bastante éxito, no solo en Chile, sino en varios países de Latinoamérica, en especial en México. En un principio no deseaba trabajar en algo así, pues ni siquiera tenía experiencia en esto, pero la paga era bastante decente y de cierta manera lo veía como un reto que me ayudaría a mejorar en mi carrera, tanto como escritor y periodista. Como he dicho en un principio, la revista buscaba casos insólitos y paranormales. Buscábamos sobre todo casos nuevos, tratando de no abarcar el típico cliché de la bruja o de los nahuales, temas así que ya son muy tomados. Entonces, en un principio, pues fue algo sencillo. Bastaba con irme a las plazas y tratar de mantener comunicación con la gente. No obstante, con el pasar del tiempo, se puso más y más pesado. Más difícil encontrar casos nuevos y reales. Cubrí un par de casos de brujería que se vendieron bastante bien. No obstante, cada vez se fue poniendo, como he dicho, más difícil encontrar casos verídicos. Entonces, comencé a moverme a otras ciudades del país. Incluso viajé a Argentina. Un día, un hombre nos envió un correo a la revista. Invitaba al mejor cronista para cubrir un caso sobre un mercado de productos usados en brujería que se había salido de control, pues el hombre decía que se vendían productos ilícitos, incluso animales en peligro de extinción, y otras tantas cosas que por cuestiones de censura no puedo poner aquí. El hombre tenía la creencia de que en el momento en que la historia se publicara, llamaría la atención a más de alguna autoridad, y tal vez pondrían velas en el asunto. No había acudido a algún diario o a alguna revista más famosa porque, conociendo a las personas involucradas, no era la primera vez que se daba cuenta que no aceptaban la entrada de ningún diario, sobre todo si era famoso. En cambio, en cuanto a nuestra revista, no le representaba peligro alguno. Al contrario, si bien teníamos éxito, tampoco vendíamos como los diarios comunes y corrientes. Entonces, tal vez no representaríamos un riesgo hacia estas personas que organizaban el mercado. Este caso había ocurrido en el sur del país, en un pueblo inhóspito, aislado, donde el frío era intenso. Enviaron primero al periodista de mayor antigüedad, un hombre de mediana edad, que decía ser ateo y no creer en nada de origen sobrenatural. Pero era bastante bueno documentando casos, incluso en inventarlos.
Podías fácilmente leer algún caso de escrito de su autoría y pensar que era algo real, tenía una manera de envolver. Entonces, a él fue a quien mandaron. Sin embargo, pasaron un par de meses y no supimos nada del compañero. Empezamos a buscar, empezamos a llamar y no sabíamos nada. Con el pasar del tiempo, volvimos a recibir un correo del hombre que nos contrató. También nos marcó por teléfono. Nos avisaba que el compañero había obrado de mala fe y había acabado en prisión. Investigamos un poco, pero la verdad no pudimos corroborar que mi compañero estuviese en prisión. Ni siquiera que le hubiese pasado algo. Parecía haber sido procesado. Sí había una nota por ahí en la policía. En cambio, en los hospitales no había muestra alguna. Pero en el sistema judicial simplemente tenía lo que viene siendo una denuncia, pero no tenía registro en ninguna cárcel. El hombre se ofreció a pagar una gran suma de dinero si enviaban a otros periodistas. Como yo estaba pasando por problemas económicos en mi hogar, me ofrecí a cubrir el caso. Aunque mi jefe no deseaba mandarme, mi amigo decía que podía ser algo peligroso. No obstante, después de tanta insistencia, logré convencerlo de dejarme ir, siempre y cuando me estuviera comunicando a diario por teléfono. Investigamos previamente el lugar. Vimos que solamente existía una sola posada. Y después de varias preguntas, la mujer, la dueña, se puso bastante accesible. Tuve que viajar a lo largo del país, además de tomar un ferry, pues el poblado se localizaba en una isla apartada de toda gran ciudad. Dejando atrás la última ciudad, noté que en la zona se encontraban varios navíos lujosos, cosa extraña, pues la isla en cuestión no era de algún interés turístico, ni siquiera contaba con el servicio de transporte que suele realizar ferries a la Antártida o a los fiordos. A decir verdad, el lugar era demasiado desolado e incluso estaba algo contaminado. Llegamos al poblado cerca de las 2:30 de la tarde. No vi mucha gente en la calle, solo un par de pescadores que regresaban, un vagabundo y una patrulla de policía. Fue fácil dar con la posada, pues esta se encontraba exactamente frente a la única iglesia metodista del pueblo. El lugar no era nada lujoso, se veía bastante precario, atendido por la misma dueña, quien también atendía la única cantina del pueblo. La mujer tendría cerca de 50 años, era bastante jovial, de ese tipo de personas que debido a su manera de ser, parecen ser mucho más jóvenes de lo que aparentan, de su edad cronológica. Amablemente me respondió varias preguntas. Me dijo que conoció a mi compañero, que lo vio un día, simplemente una noche, pero que notó que se comportaba de manera extraña. Parecía como si alguien le estuviera persiguiendo. No dejaba de sudar y las manos le temblaban. Ella incluso pensó que el hombre consumía alguna droga. Le preguntó después si acaso no conocía la historia de la bruja que vino del mar y del mercado en cuestión que venía a investigar. La mujer guardó silencio un par de segundos y luego me dijo que conocía el lugar, pero que no me recomendaba que me acercara allí, pues allí se reunían las peores personas, no solo del país, sino de todo el mundo, y no eran personas de buena reputación. Además, se comerciaban con cosas que no podría imaginarme, ni siquiera en mis peores pesadillas. No entendía a qué se refería con ello, pero ya había estado en territorio extranjero, en época de guerra. Había visto 1001 cosas aterradoras, lo peor de la humanidad. Ni aun con ello dejaba de dormir, ni tampoco me causaba pesadillas. Le dije que no se preocupara por mí, que sabía cuidarme bien. Me dio indicaciones, no sin antes decirme que fuera discreto,
pues no a todo el mundo le agradaban los periodistas. Y aunque no creyera en la brujería, muchas de las mezclas que se suelen utilizar en ello pueden enloquecer a las personas y alterar la realidad. Me alejé a una habitación pequeña. Luego le pedí a la encargada un poco de café. Me senté en una sala que tenía un enorme ventanal con vista a la calle. Noté que estaba muy cerca de un pequeño muelle. Comencé a idear un plan para acudir al lugar de los hechos apenas me tomara mi café. De pronto, una bella chica de no más de 20 años caminó hacia la sala donde estaba. Cargaba una enorme mochila y llevaba botas de pescador. Se veía bastante agitada. Al verme me saludó con gran entusiasmo. Me dijo que se llamaba Sofía y era practicante de bióloga marina, carrera que había estudiado y se encontraba estudiando aún en posgrado. Y en ese momento estaba investigando un posible hallazgo de una especie de pez que se creía extinta. Yo le confesé que era periodista, pero no le expliqué por qué estaba allí. En cambio, le di la dirección que estaba buscando. Y ella me dijo lo mismo que la dueña de la posada, que tuviera cuidado, pues ella antes estuvo en el muelle cercano, y la gente que acude allí viene de todas partes del mundo y no tiene buena fama. Le respondí lo mismo que la otra mujer. Luego me despedí de ella, diciendo que esperaba volverla a ver en la posada. Ella sonrió coquetamente al escucharme decir esto. Luego dijo que si yo lo deseaba, me podría enseñar algunos lugares no tan sombríos como el que deseaba visitar. Así pues, me dirigí al mismo sitio al que tanto se le temía. El sitio era una especie de bodega entre tantas junto a un muelle. El olor a pescado podrido, a orina y a excrementos era demasiado fuerte. Casi estuve a punto de vomitar un par de veces. El lugar no mostraba mucha gente. Vi un par de vagabundos bebiendo vino directo de un galón. Por suerte, ellos parecieron ignorar mi presencia. El camino estaba cubierto por los desechos del pescado, que de manera sucia arrojaban al mar. El sitio en cuestión era una bodega con varios símbolos extraños pintados tallados en la entrada. A los lados había más bodegas de pescado. Toqué la puerta. Me abrió un hombre de baja estatura y de aspecto bastante demacrado. Apenas me miró, me preguntó sobre lo que se me ofrecía. Se refirió a mí como extraño. Yo le pregunté sobre los servicios de hechicería y el hombre me respondió que la señora Clara solo atendía personas recomendadas por alguien de un círculo cercano, pero que podía acudir al mercado de productos mágicos el domingo por la mañana. Allí tal vez podría conocer a alguien que me la presentara. Me despedí sin decir si acudiría o no, pero en mi mente sí pensaba regresar. Pues total, era viernes y bien podría aprovechar el tiempo para crear una buena historia el sábado y tener la base para anotar los demás eventos que ocurrieran al siguiente día. De regreso, me acerqué a un muelle, mirando hacia el vacío del mar profundo. Entonces, noté un brillo en el agua, justamente a un lado de una máquina que me imagino era de procesamiento para pescados o para pescarlos. La verdad ignoro exactamente para qué era. Esto trajo mi atención. Entonces me acerqué un poquito más a la orilla y justo a un lado noté un brillo extraño, como si un pez luminoso se acercara. Entonces este pez brillante cada vez se acercó más. Comencé a ver cómo desprendía extraños brillos, y estos brillos a su vez tomaban algunas formas. Luego llegó un aroma muy fuerte a perfume de mujer. Era tan fuerte que incluso el aroma a pescado podrido desapareció. En ese momento, no sé, tuve un lapsus. Perdí el control de mi cuerpo. Estiré una mano para tocar la forma del pez dentro del agua. En ese momento, alguien tiró de mí
de mi camiseta y yo me destanteé y caí hacia la calle. Volví a recuperar mis sentidos. Entonces vi a Sofía, que me dijo algo que no escuché, pero me señaló en dirección a la máquina. Entonces noté cómo estuve a punto de perder un brazo, pues la máquina se había activado y mantenía un mecanismo de aspas parecido al de los motores de las lanchas. Sofía me dijo que debería alejarme del agua, sobre todo en esa zona, pues debido a las temperaturas gélidas y a la soledad, era muy común que existieran espejismos, y lo mejor era que no anduviera solo por estos lugares. Le agradecí haberme salvado y luego le pregunté qué hacía ahí, que si me estaba siguiendo, y ella me dijo que fue pura intuición, que sabía que vendría, pero que estaba preocupada por mí. Entonces, yo como pago me ofrecí a invitarle a la cena. Regresamos a la posada y cenamos en el bar. Tomamos un par de copas de vino y de inmediato hicimos conexión, pues Sofía, aunque era muy joven, tenía un amplio conocimiento acerca de la vida y la ciencia. Ella, sobre todo, era amante de los antiguos mitos y su favorito era el de las sirenas, criatura de la cual creía que no podía ser solo un mito, pues decía que no era posible que tantas civilizaciones antiguas hablaran de ellas, aún estando tanto separadas en distancia y tiempo. Ella creía que las sirenas existían, que era muy probable que en un principio estuvieran emparentadas con nosotros los seres humanos, como lo fueron otras especies, por ejemplo, los neandertales. Ella llevaba cerca de 6 meses viviendo en el pueblo, y en todo ese tiempo había escuchado todo tipo de cosas bastante extrañas, relacionadas con el mercado mágico al que yo quería acudir, pero que jamás se había acercado por precaución, salvo aquella vez en la que le tocó trabajar cerca, pues sabía que venían personas de parte de todo el mundo. Durante esa charla le confesé que trabajaba para la revista de Giro Insólito y Paranormal, pero que realmente no creía en ningún mito, ni en nada de origen sobrenatural. Consideraba la magia como una expresión pura de psicosis y locura. No obstante, sí se me hacía extraño el espejismo que sufrí cuando ella me salvó. Sofía me dijo que mi estancia en ese pueblo me haría cambiar de opinión, pues en verdad, si existía algún sitio en el mundo donde ocurrían cosas raras, era allí. Esa tarde le ofrecí acompañarme al mercado el domingo, a lo que ella me respondió que no podía ir, así como pues el mercado contaba como 2 partes y las cosas más prohibidas y extrañas las subastaban en una vieja bodega a la que no podía entrar. Era todavía más oculta que el mercado al que yo iba a acudir. Al día siguiente, yo acompañé a Sofía al sitio en el que realizaban sus prácticas. Era un barco en el cual trabajaba con un maestro y 2 buzos. Eran personas muy profesionales, amables, me invitaron a comida y algo de bebida. El profesor era extranjero, venía de Inglaterra, y era quien pagaba la investigación. Me contaron varias historias fantásticas. Uno de los buzos me contó haber encontrado una cola de sirena en un frasco, cosa que yo no le creí, pero por cortesía fingí que sí, aunque sí le pregunté que cómo estaba seguro de que se trataba de la cola de una sirena y no la de un pez grande, y el hombre me dijo que eso era obvio, pues las sirenas escondían su forma humana debajo de las capas de grasa y escamas, y esa cola tenía la carne tan carcomida que se alcanzaban a ver los huesos de un par de piernas. No había querido conservar el frasco, pues decía que este tipo de cosas estaban relacionadas con la hechicería y no traían nada bueno a las embarcaciones. Escuché otra historia acerca de que en aquel poblado, por las noches,
Se escuchaban los cánticos, allá a la lejanía, cánticos de sirena. Entonces, yo en ese momento no pude evitar reírme, mostrando mi incredulidad. El par de buzos lo notaron y me retaron a pasar la noche en la embarcación para que comprobara cómo lo escuchaba y cómo ellos no mentían. Acepté el reto, más que nada por pasar la noche con Sofía, quien de inmediato dijo que se quedaría conmigo. Entonces nos dieron acceso a un camarote y nos dieron varias cobijas y un calefactor, pero nos dijeron que si comenzaba una helada, lo mejor sería que huyéramos, pues las temperaturas ahí bajan demasiado. Aquella noche, Sofía y yo dimos un paso más, aunque me avergüence aceptarlo. A mis 32 años que tenía por aquel entonces, no había tenido una pareja estable y solo había estado saliendo con 2 chicas en toda mi vida. Y para mí, conocerla fue conocer al amor mismo. A medianoche salimos a cubierta, a pesar del frío intenso. Fue entonces cuando escuché el canto. Era algo demasiado extraño. No era como si una mujer cantara. Era como romance puro. Daba esa sensación. No se entendía palabra alguna, solo la melodía. No sabría cómo explicarlo. Yo le dije a Sofía que ese sonido podría ser producido por algún animal, pero ella, que conocía todo de la vida marina, me dijo que no conocía algún animal que produjera ese sonido, ni siquiera las ballenas. Y estábamos bastante alejados del pueblo y de cualquier otra isla o embarcación. Entonces no podría tratarse tampoco de una mujer que estuviese tarareando o cantando. El sonido despertó un deseo animal en mí. Perdí el control de mí mismo. Y al parecer lo mismo ocurrió con Sofía. Entonces, cuando fuimos, me le dejé ir. Le arranqué el atuendo y la cargué corriendo al camarote. Ella comenzó a lanzar un alarido demasiado animalesco. No me controlaba. Hicimos cosas, pero el frío era tan intenso que pronto vi cómo ella temblaba y su cuerpo comenzaba a adquirir otra coloración. Intenté encender el calefactor, pero no lo logré. Entonces vi que había cometido una estupidez. Sofía estaba casi al punto de la hipotermia. Tomé rápido todos los abrigos y las cobijas que me dieron. Volví a intentar prender el calefactor. Y cuando estaba más desesperado, lo logré echar a andar. Ella se quedó callada, pero sí comenzó a recuperar su temperatura. Ya que pudo recuperar la conciencia, intenté calentar agua de té. Y luego le dije que mejor sería que nos fuéramos. Tuve sueños terribles en los que veía cómo Sofía y yo nos ahogábamos en esas aguas heladas. Y en el fondo veía una criatura a quien no puedo comparar con otra cosa que a una maldita bruja, pues su color era verdoso, poseía una cara de humano, la nariz en pico y llena de arrugas. Veía cómo se alimentaba de los restos de seres humanos que encontraba a un lado de un naufragio. Cuando desperté, Sofía ya estaba lista para regresar a la posada. No quisimos mencionar nada del incidente, aunque sí caminamos de la mano todo el camino de regreso. Ese día me invadió una pesadez terrible que no me permitió levantarme de la cama durante todo el día. El domingo acudí al bazar esotérico. No era la gran cosa. Vendían algunas especies de peces extraños disecados, uno que otro frasco con criaturas raras, y no todas precisamente marinas. Vi gente de todo tipo, mayormente extranjeros. Me encontré con el hombre que me abrió la primera vez que llegué a esa bodega. El hombre me pidió que lo siguiera, pues la bruja Clara deseaba verme en persona. Se había enterado de mi presencia. Sofía también quiso ir. Quise que Sofía me hubiese alcanzado, hubiese estado conmigo, pero no me quiso acompañar. Yo seguía a aquel hombre por un callejón detrás de la bodega. Aquel hombre era bastante bajito de estatura y caminaba cojeando de un pie. Llegamos a una parte
donde parecía que era el fin del mundo, pues después de la última casa no se veía prácticamente nada, solo una neblina que difuminaba todo el paisaje. Llegamos entonces al cobertizo de una casa, donde estaban varias personas vestidas de manera elegante. Mayormente eran personas de aspecto extranjero. El hombre me condujo dentro del cobertizo y allí conocí a la bruja. Era una mujer de mediana edad, no era como la bruja verde de mi sueño. A decir verdad, parecía bastante atractiva. Piel blanca, cabello negro y rasgos muy finos. Vestía de una manera muy elegante, aunque algo anticuada. No mostraba muchas expresiones al hablar. Parecía estar en todo momento seria. Ella supo mi nombre y mi ocupación. Yo no le pregunté sobre dónde sacó esa información, pues como ya sabía de mi presencia, era muy probable que ella tuviese sus contactos y sus conexiones. La bruja me dijo que gustaría que escribiera la historia de su mercado y que contaba con su permiso para publicarla en la revista, pues pensaba que era una manera de atraer más clientes sin llamar tanto la atención. Luego me extendió una tarjeta con una palabra que supuse era la contraseña para entrar a la subasta. Luego me guió hasta el cobertizo y me pidió que tomara asiento. En eso vi que toda la gente ya estaba acomodada. Intenté mostrar un comportamiento normal, pero no podía evitar sentir todas las miradas sobre mí, pues allí yo era el rostro desconocido. Salió el hombre que me condujo a ese lugar y, ayudado de otros dos hombres gigantescos, comenzaron a mover varias peceras con especímenes raros que se vendieron casi de inmediato. Entre ellos había un delfín, una cría de delfín rosado y otros 3 peces que no puedo explicar qué o de qué tipo. Luego salieron los objetos desecados, peces con forma de demonio, y por último sacaron un pez más extraño. Dijeron que se tratara de una sirena. Yo no creí que se tratara de eso, pues no tenía la forma. Pues era un pez grande, no superaba la estatura de un niño. No tenía rostro humano, ni brazos, ni nada que se le pareciera. Sin embargo, existían ciertas similitudes. Cuando comenzaron a cortar el cuerpo, por ejemplo, un olor nauseabundo que no era como el de los pescados, sino como el de las entrañas humanas, y a los excrementos. Aparte, cada vez que le ponían el cuchillo, la sangre era como la de un ser humano y no como la de un pez. Además, el pez hacía algo parecido a gritos humanos, y no conozco pez alguno que pueda hacer esto. El sonido comenzó a desesperarme, pues era muy parecido al que produciría un niño pequeño. No pude evitar mostrar mi incomodidad, y una mujer que estaba sentada a un lado de mí me extendió unos tapones para los oídos. Luego me enseñó que ella misma usaba unos. Me coloqué los tapones, pero ya no pude tranquilizarme. Algo dentro de mí me decía que aquel pez sobre la mesa no era simplemente un animal. Me puse de pie y caminé hasta la parte de atrás. Allí me mantuve en silencio hasta que se terminó la subasta. Encendí un cigarrillo. Luego la mujer que me invitó se acercó a mí. Ella me preguntó si la subasta había sido demasiado estimulante para mí, y yo le contesté que para nada, pero que me sentía aburrido y hambriento. La mujer me extendió una invitación para cenar esa noche. Me dijo que podía llevar una acompañante si así lo deseaba. Allí me contaría más acerca de las criaturas que sacaban del fondo del mar, y que podía tomar nota de cuanto quisiera. Acepté su invitación, y antes de despedirme, noté como si su rostro se hubiese rejuvenecido. Me despedí y me dirigí a la posada, donde estaba Sofía esperándome. Tomamos algo de café y galletas. Luego le dije de la cena y le pregunté si le gustaría acompañarme.
Ella me respondió que estaba bien, pero que deberíamos ser precavidos, pues había escuchado historias acerca de la mujer que me había invitado y tenía muy mala fama en el pueblo. La gente decía que no era una persona buena, y por ello jamás se le veía comprando algo en las tiendas, y menos merodeando la plaza principal. Le conté acerca del espectáculo macabro que presencié, y le pregunté si acaso conocía alguna especie marina que imitara el grito de los seres humanos, y ella me contestó que no, que de hecho ningún pez es capaz de gritar, y aquellos animales que producían sonidos más fuertes eran mamíferos grandes como la ballena o delfines. Me quedé pensando en que si Sofía hubiera podido acompañarme a la subasta, ella hubiera podido catalogar mejor al pez en cuestión. Luego ella me cambió de plática y me propuso que pasáramos la noche en la misma habitación. Nos bañamos juntos, nos arreglamos y después salimos en busca de la dirección. El lugar se situaba también cercano a los muelles. Era una casa bastante elegante de 2 plantas y con muchos tipos de macetas y flores en la entrada. Lo recibió el mismo hombre que me condujo con la bruja la primera vez. Dentro, la casa estaba repleta de adornos esotéricos de lo más extraño. Había desde pentagramas hasta animales desecados. Y lo que más me impactó, dentro de una vitrina, un trozo de piel estirada, y sobre ella se le marcó el rostro de un demonio. Tenía 2 cuernos, ojos, nariz, boca, y lo más aterrador era que le colocaron dientes. No sé si serían de animal o de humano. No soporté ver por mucho tiempo esta obra de arte siniestro. Salió a recibirnos la bruja. Se veía todavía más rejuvenecida. Presenté a Sofía y la mujer la saludó de mano, mientras realizaba un gesto de desprecio. Pasamos entonces al comedor, donde ya estaban sentadas varias personas, entre ellas un hombre ciego, una mujer con parálisis cerebral y una pareja de alemanes. Nos ofrecieron una copa de vino espumoso, y enseguida un par de meseros trajeron una ensalada para cada uno de los invitados. Comimos toda la ensalada y vi cómo las personas allí reunidas hablaban entre sí como si se conocieran de años. A lo que escuché de su plática, eran clientes de la bruja, quien les había realizado varios mal llamados encargos, pero que entendí como un tipo de ataque de brujería y otro tipo de curación, cosa que no entendía, pues la mayoría de las personas allí tenían ciertas deformidades que mostraban su estado actual de mala salud. Un olor bastante peculiar comenzó a llenar el comedor. No puedo describirlo como un aroma asqueroso o apetitoso, pues realmente jamás olí nada parecido. Luego llegó uno de los meseros con una bandeja de plata cubierta. Lo colocó en el centro de la mesa y cuando lo destapó, algunos de los invitados comenzaron a aplaudir. No sé cómo describir aquello que estaba frente a mí. No tenía forma alguna conocida. Parecía una mezcla entre un erizo de mar y una vaquita marina. Procedieron a cortar el platillo principal. Su carne era de un tono verdoso, nada apetecible. Sofía y yo nos miramos mutuamente, mostrando nuestra desaprobación ante el platillo. La bruja notó nuestras miradas y nos dijo que comiéramos sin miedo, que se trataba de un pez de las profundidades, que era llamado demonio de mar, y que muchos millonarios pagarían una fortuna por unos míseros 100 gramos de su carne. Ante la presión de la bruja, me eché un bocado. El sabor era lo peor que había probado en toda mi vida. No puedo describirlo, porque no hay algo que se le compare. Pero yo que viajé a sitios donde teníamos que comer cualquier cosa, incluso ratas, nunca me había encontrado con algo que fuera sencillamente intragable. Y esto lo era. Cada una de mis papilas gustativas lo rechazaba. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no escupirlo y vomitar. Tomé más vino y no volví a tocar la carne de ese demonio de mar. Sofía ni siquiera lo probó, ni el vino, ni el dulce postre que nos dieron,
fue capaz de quitarme aquel sabor del paladar. La bruja me indicó que la acompañara a la sala, pues deseaba mostrarme algunas anotaciones interesantes que podía utilizar en mi nota de la revista. Pero yo comencé a sentirme muy mal del estómago, así que le pedí que me disculpara, que no me sentía bien y que deseaba regresar a casa. La mujer me dijo que si lo deseaba podía acudir mañana, pero sin compañía. Nos despedimos y caminamos de regreso. No soporté, me acerqué al muelle y comencé a vomitar. Sofía se preocupó bastante. Me dijo que en la posada ella tenía algo de medicamento que podría ayudar. El medicamento me ayudó a que las náuseas pasaran. Sofía me dijo que yo en verdad le gustaba, pero que ella no podía tener un compromiso con nadie, pues en su carrera tenía que viajar mucho y no se le hacía justo para mí que me quedara tanto tiempo solo, aun cuando ambos viviéramos en la misma ciudad. Yo le dije que realmente no me importaba si no nos veíamos más que a veces. Después de todo, soy una persona solitaria y pensaba que el sentimiento podría sobrevivir siempre y cuando los dos lo quisiéramos. Ella me dijo que lo pensaría, pero que por ejemplo mañana mismo a la madrugada saldría a otra parte para llevar a cabo más estudios. Yo le dije que entendía, que de igual forma yo no estaría más que un día más en el poblado, y luego regresaría, y si el tiempo lo decidía, nos veríamos en la ciudad. Esa noche no logré sacarme el mal sabor de la boca. Incluso tuve una pesadilla en la cual estaba nuevamente sentado a la mesa, y el platillo principal era un demonio tal cual lo representan en las películas, mitad humano, mitad carnero. El sabor era aún más horrible que el del pescado que probé durante la cena. Cuando desperté, Sofía ya no estaba en mi cuarto. Pasaba de mediodía. Había perdido toda la mañana. Tomé varias notas de cuanto recordaba. Luego fui por algo de café y un bocadillo. Por fortuna, el mal sabor de boca había desaparecido. La casera me entregó una nota y una carta. La carta la dejó Sofía y la nota me dijo la trajo un hombre que cojeaba. Esta venía a nombre de Clara. La leí. La nota decía que me esperaba en 20 minutos. Metí la carta en uno de mis bolsos y luego me dirigí nuevamente a la casa de la bruja. En esta ocasión me abrió Clara en persona. Entré y nuevamente quedé asombrado por la cantidad de objetos que adornaban la sala principal. Vi objetos que no noté durante la primera noche. Entre ellos, un par de pilares de cuarzo y varias esculturas que no dudo fuesen empleadas en alguna práctica de hechicería o satanista. Tomé asiento en un bonito sillón de cuero. La casa contaba con calefacción, cosa que agradecí en verdad, pues para esas fechas el frío ya era casi insoportable. Clara me mostró un álbum de fotografías donde mostraba a las sirenas. No eran como el pez que gritaba como niño, sino que parecían como una mezcla entre un mono y un pez. En otra foto pudo ver como si un ser humano se le mezclara con un pez, pero no de una forma graciada como suelen representarlos en las películas y cuentos de hadas, sino que el resultado era algo bastante grotesco, pues sus rostros demostraban terror. No pude ocultar mi incomodidad y la bruja lo notó, así que cerró de golpe su álbum de fotos macabras. Luego comenzó a decirme que el mar esconde un inmenso poder desconocido para la mayoría de seres humanos, y que si yo lo deseaba, ella podía compartir su conocimiento conmigo. Para este punto yo noté que ella me estaba coqueteando y se acercaba demasiado, invadiendo mi privacidad. Yo, intentando no ser obvio, me alejé poco a poco de ella. El rostro de la mujer parecía brillar, y por un segundo casi me sentía atraído hacia ella, pero no lo suficiente, pues en verdad me sentía enamorado de Sofía, y ella dominaba mi pensamiento. Así que terminé por moverme de sillón. La bruja mostró una cara de enojo y enseguida se disculpó, diciendo que tenía una junta urgente. Entendí su enfado y salí de inmediato de su casa. Llegué nuevamente a la posada, me puse a escribir cuanto recordé acerca de la casa de la bruja, y mientras lo hacía, recordé la carta de Sofía.
así que enseguida la abrí y me puse a leerla. No podía creer lo que decían sus palabras. En resumidas cuentas, ella me explicaba que, debido a una pesadilla y a una nota recibida por la bruja, prefería que no nos volviéramos a ver, pues la bruja le amenazaba con hacerle daño si no me dejaba, ya que ella me quería para ella. Yo en verdad no entendía. Sabía que Sofía creía en ese tipo de cosas, pero pensaba que su atracción hacia mí sería más fuerte que el miedo a la brujería. Intenté resignarme. Pensé en llamarle después de un mes, ya que estuviera ella en la ciudad. Tal vez ya se le habría olvidado y ella podría recapacitar y podríamos intentarlo de nuevo. En ese momento hice mi maleta. Fui a entregar las llaves de mi habitación. A la casera le agradecí y le dije que estaba por irme, pero ella me dijo que no me lo recomendaba, pues el servicio de ferry había fallado esa mañana y no había manera en que yo pudiese regresar a menos que contratara un lanchero, cosa que sería difícil porque se estaba formando una tromba en el mar. Al asomarme a la calle pude comprobar que en efecto se acercaba una buena tormenta. Así pues, le pedí que me alquilara la habitación una vez más. La mujer me dijo que me cobraría solo la mitad del alquiler y que esa noche la cena correría por su cuenta. La cena fue de lo más delicioso que comí durante mi estancia. Parecía que después de haber probado la comida del infierno, probaba la del cielo. El platillo consistía en salmón a la plancha, algo de vino fresco, una ensalada y una pasta con mucho ajo. La mujer me contó que deseaba salir del poblado, que se sentía cansada de atender tanto la posada como la taberna. Me contó que hasta en ese momento no se había casado por estar atendiendo su negocio, pero que una vez estuvo enamorada de un marinero, a quien la bruja del pueblo se lo arrebató. Yo le pregunté que si se trataba de la misma bruja que yo había conocido, y ella riéndose me respondió que sí, que ella pensaba que esa maldita mujer debería de tener al menos 100 años, pero que las pocas veces que la había visto parecía rejuvenecer cada vez más, que si existía una bruja real en alguna parte del mundo, esa bruja era Clara, pues cuando ella la conoció por primera vez tendría apenas unos 15 años y claramente supuestamente andaría rondando los 50, y la próxima vez que la vio se veía aún más joven que la primera vez que la conoció. La mujer de la posada trajo una botella de vino de su propia reserva, descorchó y nos sirvió a ambos. Ella me preguntó por Sofía y yo no quise darle explicaciones, solo le dije que había salido por trabajo, que después nos reuniríamos en la ciudad. La mujer siguió contándome acerca de las cosas que ahí ocurrían. Me habló acerca de que las sirenas existían en esa parte del mundo y que eran muy codiciadas por las personas que practicaban magia negra. El vino era bastante fuerte y a mí me ganó la fatiga, así que le pedí que me disculpara y que si lo deseaba podíamos continuar la charla durante el desayuno. La mujer me dijo que no me preocupara. Me sirvió lo que quedaba de la botella en un vaso desechable para que me lo llevara. Me fui a mi cuarto y la tormenta se desató en ese momento, y de no ser porque estaba borracho, probablemente no hubiera podido dormir del miedo. Algo muy extraño me ocurrió durante esa noche. Lo último que recuerdo fue haber estado sentado en un pequeño sofá junto a una mesita. Me terminaba lo que quedaba del vino, cuando comencé a ver como si todo estuviera rodeado de agua. Luego mis sentidos cambiaron. Sentía que respiraba como por el cuello y flotaba. Después no podía sentir mis piernas ni mis brazos. Intenté respirar y no pude. Ya no estaba en mi habitación, sino bajo del mar. No percibía ninguna parte de mi cuerpo como debería. La desesperación se fue apoderando de mí. No podía respirar. Luego vi a la maldita bruja, no como su magia lo mantenía, sino como su forma original. No sé de qué manera describirla, pues el lenguaje me queda corto.
Era como si una persona viviera más de 200 años encerrada. Su piel, más pálida que la luna, su piel colgaba de todo su cuerpo. Las cuencas de sus ojos estaban ya vacías, lo mismo las cavidades de sus dientes. Escuché su voz en mi cabeza. Me decía: si no eres para mí, serás un pez y te tragaré en la cena. Comencé a rezar en mi mente y pedí a Dios o a quien fuera que me estuvieras escuchando allá, que me salvara. Pero mis plegarias no fueron escuchadas de inmediato y me sumergí en la más terrible agonía que se prolongó por una eternidad. Escuché un rayo y cuando recobré la conciencia estaba en el muelle, muy cercano a la casa de la bruja. Estaba totalmente empapado y temblaba como un pez recién sacado del agua. Regresé corriendo a la posada, que para ese momento estaba cerrada. Toqué con desesperación y la mujer salió a abrirme. Estaba aún más sorprendida que yo. Me dijo que nunca me vio salir de la puerta. Rápidamente me saqué la ropa y la mujer me dio una toalla y cobija. Me senté en una silla junto al radiador. La mujer se quedó a mi lado y me ofreció un té caliente. Le conté lo que había soñado. Le dije que ni siquiera yo me explicaba cómo demonios había salido de la posada. No tenía sentido. Y ella me dijo que nada en ese pueblo tiene sentido, pues al estar situado prácticamente en el fin del mundo, era refugio de lo peor de la humanidad, y se atrevía a asegurar que, bajo las aguas, habitaban seres inteligentes más antiguos que los seres humanos. Yo para ese momento le dije adiós a todos mis pensamientos escépticos. Con tanta cosa que me había pasado allí en el fin del mundo, sería necio negarme a creer que existían cosas más allá de nuestra comprensión. Deseé irme lejos de allí, pero al parecer tendría que estar ahí varios días más, porque la tromba se convirtió en un huracán. Para ese momento, la tabernera, puso las noticias en una radio. Allí el sistema meteorológico avisaba que todos los que pudieran se resguardaran, y los que no, acudieran a la plaza, donde estaría un vehículo que los llevaría a un refugio. La tabernera me dijo que podíamos resguardarnos juntos con 2 de sus empleados en un pequeño refugio que tenían junto al patio de la posada. El refugio era como un pequeño búnker que poseía todas las comodidades. Tenía literas, provisiones para un mes y algunas cobijas. Nos instalamos dentro. Afuera se escuchaban las olas y el viento golpeando con violencia contra los muros del refugio. El sonido me recordaba las ráfagas de fuego que vivía en la guerra. Hubo un apagón de energía. Nos quedamos completamente oscuros, solo iluminados por un pequeño foco verde del radio a baterías. Escuchamos el reporte del tiempo. Decían que duraría al menos un día más el huracán. Yo me recosté sobre unas cobijas en una esquina del refugio. Los demás en las literas. Me dormí de inmediato. Me desperté cerca de las 3 de la madrugada. Todos roncaban, pero yo ya no pude dormir, pues ardía en fiebre. Y al parecer, al haberme expuesto a la intemperie, me había dado una buena enfermedad. Me daba pena despertar a la dueña de la posada para ver si tendría algún medicamento que me pudiese ayudar. Así que mejor me cubrí con la cobija e intenté volverme a dormir, pero no lo logré. Como después de una hora el sonido del viento se calmó y 20 minutos después se empezaron a escuchar aves marinas y otro sonido más. El mismo sonido que escuché aquella noche en el cuarto. El sonido de las sirenas sonaba demasiado cercano, casi como si estuviera fuera del refugio. Mi mente se puso negra y poco a poco perdí el control de mi cuerpo, que comenzó a moverse en dirección a la puerta, y estuve a punto de salir, de no ser porque el ruido que hice despertó a la tabernera, que me detuvo con fuerza y como si supiera lo que ocurría, me cubrió los oídos con sus manos. Luego sintió cómo ardía de fiebre y lanzó un grito que logró sacarme de mi trance. Me dejó en la litera y pronto me dio una pastilla y agua, pero mi mente se puso nuevamente en negro y salí a la puerta y me quedé parado allí. Entonces pudimos ver a la sirena. No puedo describirla,
pues no existe nada que se compare. Pero cualquier representación, ya sea una pintura o una fotografía, se queda corta, alejada de la realidad de lo que aquella criatura es. Ni siquiera el animal que descuartizaron en aquella subasta se le parecía. Era una especie que no pertenecía ni a los seres humanos ni a los peces. Parecía más bien como una clase de ser reptiloide, pero incluso estos lucen muy diferentes. Parecía una mujer, su silueta era como la de una, pero su piel ni su rostro eran humanas, y su maldito canto, ese sonaba aún más hermoso que el de cualquier canto de mujer, aunque fuese una cantante de ópera o de música pop. Además, su tono tenía cierto parecido con la voz de Sofía. En ese momento me desvanecí, y lo único que recuerdo es verme teniendo convulsiones en una cama. Luego vino la calma y las pesadillas en ella. Vi a esa maldita criatura besándome, mientras otra parte de ella, invisible a mis ojos, me arrancaba a pedazos, me comía vivo. Mi mente se entregó a una negrura intensa que me sumergió en un estado donde yo ya no existía. Cuando desperté ya no estaba en el refugio, estaba en un lugar que no reconocí de inmediato. Seguía en la posada. No recordaba casi nada de lo que había ocurrido, ni qué día era. Solo sabía que esa no era la habitación de mi apartamento, ni la tienda en la que dormía durante mi estancia en Europa. Tuve un ataque de nervios. Luego vino una mujer que estaba a mi lado. Era Sofía. Contemplar sus ojos devolvieron claridad a mi mente, y recordé que seguía en aquel poblado del fin del mundo. Le pregunté a Sofía que dónde había estado ella, y me dijo que acababa de llegar, que debido al huracán tuvieron que ir a un refugio en una isla cercana, que ahora que había terminado la tormenta, sintió remordimiento y deseaba venir a despedirse de mí en persona. Yo le dije que no era necesario explicarse, que lo entendía, pero que tampoco me gustaba darle un adiós definitivo a las cosas, pues no podíamos saber qué ocurriría con el tiempo. Me puse de pie y me di cuenta de que estaba conectado a una solución como los hospitales. Sofía me dijo que no me parara, que esperara a que viniera el médico que me estuvo atendiendo. Yo no sabía qué me había ocurrido, solo recuerdo que tuve fiebre y haberme quedado dormido en el refugio, aunque mi mente también traía vagas visiones donde veía a esa maldita criatura debajo de la lluvia, reptando, agarrándose a mi cuerpo, besándome y arrancándome pedazos. En ese momento recordé aún más y puse mi mano sobre mi ingle. Noté que tenía un vendaje. Esto me hizo gritar, pues un dolor terrible se apoderó de mí. En ese momento llegó el médico junto a la tabernera. Le pedí al médico que me desconectara, que deseaba marcharme de inmediato, pero la mujer me interrumpió, preguntando si no recordaba lo que me ocurrió. Yo no lo tenía claro, solo recordaba la tormenta, las pesadillas y esa maldita criatura en las puertas del refugio. Como me quedé callado, la mujer me explicó que esa terrible noche intenté salirme del refugio varias veces. Esta confesión me dejó perplejo y asustado, pues prácticamente confirmaba que no todo fue una simple pesadilla, sino que parte de ella ocurrió en verdad. Ese día Sofía se quedó conmigo. Le conté todo lo que me ocurrió, incluso la alucinación de haberme convertido en un pez, y lo desesperante que fue. También le confesé que sentía que todo aquello era obra de la maldita bruja, y que me preguntaba si no eran esas supuestas sirenas obra suya. Pensaba que tal vez fueron víctimas de alguna terrible transformación, o que ella tal vez las hubiese llamado. Partí el día siguiente. Agradecí las atenciones de la dueña de la posada y prometí enviarle los gastos médicos apenas tuviera oportunidad, mas ella se negó. En cambio me pidió que le permitiera acompañarme a la capital, que también necesitaba alejarse un tiempo de aquel pueblo en el fin del mundo. Así dejé el poblado, dejando parte de mi cordura en él. Regresando,
retomé mis notas y armé un reporte acerca de las ventas que se llevaban allí. También hablé un poco de Clara y cómo parecía rejuvenecer con brujería. No escribí nada acerca de mi propia experiencia, me limité a hablar solamente del mercado. Y de esto no exageré nada. Con los meses supimos lo que ocurrió con mi compañero, quien acudió primera vez al pueblo. Al igual que yo, padeció una fiebre terrible al encontrarlo allá, pero él quedó mal de la mente y después de querer atacar a una mujer en Santiago, fue detenido y después de las pruebas psicológicas se juzgó que el hombre no estaba bien de sus facultades. Padecía esquizofrenia con episodios psicóticos. Además, era agresivo, así que se le ingresó en un centro de atención psiquiátrica. Yo mismo padecí secuelas de la terrible fiebre que sufrí. Me hice intolerante al frío y tenía borrones en la cabeza, borrones en mi mente, en mis recuerdos. Me costaba concentrarme. Esto ocasionó que aunque mi última historia tuvo mucho éxito, no lograra continuar escribiendo de manera constante. Renuncié a mi empleo en la revista y tomé trabajo como suplente de maestro nivel licenciatura. También padecí una depresión que me hizo aún más ermitaño. No deseaba salir a fiestas ni al cine. Mi vida se redujo simplemente a ir del trabajo a la casa. Y los fines de semana me la pasaba encerrado, siempre pensando en Sofía. La única relación social que mantuve fue con la dueña de la posada, quien por cierto se llamaba Erika. Ella siempre insistía en que buscara ayuda psicológica, algo a lo que me negaba. Lo que sí hice fue buscar a mi compañero, que se encontraba en el centro psiquiátrico, pues pensaba que él tendría respuestas al mal que me quejaba. Al principio no me quisieron dar acceso a este hombre, pero después de persistir, pude visitarlo un domingo por la mañana. El hombre sí me reconocía y me recordaba a la perfección. Actuaba normal. Incluso parecía contento de verme. Le llevé algunos cigarros y un par de sodas de cola. No quise ser imprudente y le pregunté antes si él deseaba hablar acerca de su estancia en el poblado del fin del mundo. Él se quedó callado y se tomó una soda de un solo trago. Luego encendió un cigarro y me pidió que yo contara primero lo que había visto y experimentado allí. Le conté cuanto logré recordar. El hombre dio varias caladas a su cigarro. Luego me miró y me dijo que realmente no había presenciado lo peor, que en ese lugar desolado del fin del mundo se habían refugiado seres más antiguos que los propios mamíferos, seres que estaban por encima del bien y del mal, que la bruja misma era víctima de uno de ellos y conocía aquello que se esconde en las profundidades, un poder que rebasa al de toda la humanidad junta, de todas las naciones poderosas, que los ricos jugaban con fuego, pagando a pescadores de mala fama para que les consiguieran ejemplares de sirenas y otros seres más oscuros aún. Por último me dijo que no me contaría aquella experiencia que lo llevó a la locura, que debería contentarme con saber que él se sentía seguro en el manicomio. Me dijo que si me contara la historia yo también acabaría como él. Entonces me recomendó intentarme olvidarme del asunto, o pronto vería sus brillos en el agua, sobre todo cuando estuviera en la costa, o incluso en el mismo cielo. El hombre comenzó a decir incoherencias y a realizar movimientos descontrolados. Yo tomé esto como el indicativo para irme. Salí del manicomio con más dudas que respuestas. Hace años de que ocurrió todo esto. Mi memoria y estado de ánimo han mejorado tanto que incluso hace un mes logré juntar el valor suficiente para irme de vacaciones a otro lugar. No sé si mi mente estará bien o si se habrá dañado para siempre. No sé si algún día estaré bien. No sé si el embrujo de esa bruja me acompañe hasta la tumba. Espero escribir estas palabras y al haber contado esta historia me haga sentir mejor, pues es como si dejara una carga pesada que he llevado sobre los hombros durante todos estos años.